doctor David es un amigo mío, pues me invitó para esta ponencia y pues le agradezco mucho y el tiempo de ustedes también. Yo soy médico intensivista, mi enfoque es, pues la finalidad es que pudiéramos disminuir las incidencias y que a tiempo pudiéramos tomar el diagnóstico con precisión y evitar las complicaciones que van a acontecer acerca de esta entidad, ¿sí? Ante estos estados hipertensivos del embarazo, los agrupo diciendo que origen en las tres entidades que les voy a hablar va a ser prácticamente lo mismo. Estado de disoxia en la placenta va a ocasionar un estado proinflamatorio significativo, una catástrofe a su máxima expresión. Yo les quiero decir que la globalización de que igualdad de género, mismo trabajo hombre-mujer, malos hábitos alimenticios, malos hábitos en todo el ambiente que tengamos, es un factor muy importante para la implantación a nivel celular. De esto lo voy a determinar con más precisión. Y quiero hacer hincapié. Si sabemos que el cordón umbilical tiene células madres precursoras de cualquier línea celular, igual lo va a hacer para esa misma magnitud para esta línea de problemas que vamos a tener. Ahora, esta patología va a ser sistémica. ¿Qué es lo que va a llevar a cabo esta magnitud a todos los niveles? Pues un órgano del que prácticamente no hablamos. Este órgano es el más grande expresadamente en todo el organismo, ¿sí? Pesa 1 kilo y tiene una extensión de 5.000 metros. O sea, imaginemos la magnitud, algo tan importante. Les hablaba yo de la relevancia de la globalización, porque esto va a hacer grandes retos. Una mujer que difícilmente se podría embarazar, ahora lo podemos lograr, ¿sí? Una mujer que tiene los mismos hábitos que un hombre y los mismos malos hábitos, etcétera, causa un estado proinflamatorio a este nivel propio que va a condicionar un embarazo de alto riesgo para la salud de la mujer. Hablando de este órgano, estoy hablando de los endotelios que se encuentran en toda la integridad, en toda la economía del cuerpo humano. Controlan el tono vasomotor, aquí tengo el señalador, mantienen el flujo sanguíneo, regulan la transferencia de líquidos, de nutrientes, leucocitos a través de la pared vascular. Controlan y realizan una inmunidad innata y adquirida. Un rol crítico no es en una multitud, sino considero que en todas las enfermedades. A partir de la disrupción de un endotelio, tenemos traslocación de bacterias, moléculas inflamatorias, muy importante. Entonces, a partir de esta situación es de lo que yo quiero expresar estas entidades fisiopatológicas. Tenemos el esquema de los endotelios que cuando se encuentra en equilibrio tiene aquí arriba
en la superficie capas de lipoelementos que mantienen esta estabilidad. Los endotelios, ante la ausencia de nutrientes adecuados y el estrés que pueda condicionar el ambiente individual en cada persona, pues de aquí empieza el origen del problema. Tenemos que, si es un endotelio agredido, un endotelio adelgazado, un endotelio enfermo por muchas circunstancias, la implantación de un óvulo fecundado, pues lo que sabemos que, digamos, aquí en la capa de las vellosidades en el útero, digamos que estuviera por aquí así, tener la primera capa del trofoblasto, y aquí arriba el sincitiotrofoblasto, y va a hacer lo siguiente: el sincitiotrofoblasto va a ser precursor hacia las vellosidades y el útero de la nueva circulación que va a estar nutriendo a la futura placenta. Todo esto acontece desde la implantación y sin ningún síntoma durante las primeras 20 semanas. ¿Sí? A un inicio tenemos que hacer una circulación adecuada para esta placenta, pero si a este nivel no se encuentra este epitelio, endotelio saludable con las estructuras en armonía, no va a poder haber una angiogénesis adecuada y entonces no va a haber una perfusión adecuada para la implantación y nutrición de esta placenta. Entonces, bueno, pues a partir de esta circunstancia comienza las tres entidades de las que les voy a hablar. ¿Para qué queremos conocer y hablar de la preeclampsia, de eclampsia y de HELP? Porque debemos reconocerlos y debemos evitar que una eclampsia se vuelva una preeclampsia se vuelva una preeclampsia, una entidad con signos de severidad. Quiere decir que ya hay lesión a un órgano, y esto es muy importante porque vamos a tener disfunción orgánica en cadena, ¿sí? Iniciamos los endotelios, empiezan a sufrir en toda la economía, todos los órganos, y esto lamentablemente llega tardíamente a las manos que deben llegar, y la morbimortalidad se eleva exponencialmente. Estos síndromes, empecemos con la preeclampsia, son síndromes complejos con una variedad en la severidad de los síntomas. Hago hincapié que nosotros debemos ser expertos en su diagnóstico, ¿sí? Va a haber una variedad muy diversa en síntomas y en la edad gestacional. Para esto debemos entender primero los antecedentes y que esto quede plenamente entendido para que podamos hacer el diagnóstico oportunamente. Bueno, hablemos sobre la respuesta inmunológica en la interfase placenta-madre. Aquí hay una expresión inmunológica, por ejemplo, ante la genética del padre. Ante la genética va a ser muy diversa en cada genotipo placentario, es decir, que se va a poder presentar una expresión diversa ante un embarazo y otro en la misma mujer. Y esta inmunidad que empieza a tener una respuesta se ve primeramente regulada por la expresión paterna. Pasa que les comentaba en la primera diapositiva, donde veíamos un esquema del glicocálix en el endotelio, que el sincitiotrofoblasto, ocupo esta línea para decírselos,
que se encuentra aquí arriba, en un principio es un epitelio, está por fuera de la luz del nuevo vaso. Aquí, digamos, en esta línea, las vellosidades que van a anidar al óvulo fecundado, aquí vamos a empezar con un sincitio trofoblasto que después se va a empezar a formar la angiogénesis, nuevos vasos, y de haber sido un epitelio se va a convertir en un endotelio, que esta expresión pasa pasivamente durante las primeras semanas, 20 semanas, y después se vuelve de una manera dominante al cambiar de este epitelio a un endotelio, dentro del vaso y ya dentro del organismo materno, ¿sí? Esta expresión de antígenos extraños, de lo que les acabo de comentar, se activa una regulación para sostener el embarazo. Es regulada por la expresión genética paterna. Esta interfaz inmunológica, al haber este cambio que les digo de un epitelio a un endotelio, se ve esa expresión en la segunda mitad del embarazo, cuando estas vellosidades se vuelven dominantes por la consideración que les estoy haciendo en este momento. Y aquí lo tenemos, ante un endotelio que no se encuentra en un ambiente favorable, pues esta es la respuesta que vamos a tener. ¿Sí? Este es un esquema, y aquí pues digamos una génesis normal, una perfusión de nutrición adecuada para la placenta y el producto. Esto es lo que quisiéramos, ¿sí? Que tenemos células que se llaman natural killers, que están todo el tiempo observando la evolución de este cambio, y digamos que es una cantidad muy grande de estas células que se encuentran presentes. Ahora, ante una angiogénesis errónea, el sincitio trofoblasto y a necrosarse. Entonces, estos asesinos naturales empiezan una cascada proinflamatoria tan importante a nivel sistémico, y de aquí empieza toda la tragedia, todos los problemas. Otra vez aquí tenemos el esquema, una angiogénesis, y aquí una angiogénesis adecuada para una perfusión y nutrientes adecuados en esta placenta, sin ningún estrés. Quiero me voy a saltar de una preeclampsia aquí a un síndrome de HELLP. Es un artículo de revisión que nos habla de biomarcadores angiogénicos, acerca de lo que les he comentado ahorita, y espero que sí esté quedando la idea. Estos biomarcadores angiogénicos, lamentablemente, solo los hablamos y los documentamos bajo escrutinio de investigación. Mi opinión es de que estos biomarcadores deberían ser parte del seguimiento en un embarazo, pero pues estamos lejos todavía de esto. Estos biomarcadores van a estar en el cordón y en la placenta en grandes cantidades en una paciente potencial para una preeclampsia. Luego tenemos citocinas involucradas en la angiogénesis. Pues todas estas citocinas proinflamatorias van a estar en una cantidad muy significativa. La forma soluble transmembrana se encuentra marcadamente elevada en la circulación en la preeclampsia. Esto antes de la semana 20. Los mecanismos ya están aconteciendo, pero no hay síntomas. Entonces, bueno, pues ahora ya saben con este comentario que desde un principio del embarazo ya tenemos métodos de investigación, biomarcadores para esta consideración. Ahora, clínicamente, una mujer con enfermedades con antecedentes, o ella que sea portadora, artritis en ella o en la familia, lupus, metabolismo inapropiado de lípidos,
en una familia portadora de esta enfermedad también, que no metaboliza lípidos apropiadamente, hipertensión en la familia también, fumadoras, no hacer ejercicio, malos hábitos, todo esto pues creo que son consideraciones para empezar a buscarlo. Tal vez me alejo mucho de la realidad, pero ahí está el detalle. Si viéramos el aporte económico que tiene que ser para sustentar el manejo por tercer nivel, es algo increíblemente alto. Ahora, lamentablemente, encontramos que nuestras autoridades a nivel nacional consideran que la mortalidad tal vez sea aceptable y no conocen que la magnitud de todo esto lo podemos frenar en primer nivel de atención a estas mujeres. Entonces, algo que se me hace muy triste y que ese es tal vez la finalidad de mi plática. Número uno, que la información sea suficiente para que nosotros la entendamos y más allá que nosotros podamos transmitírsela a nuestras compañeras enfermeras y médicos que inician la atención, bueno, que prácticamente llevan control prenatal de una población muy grande en muchos lugares, y si nosotros podemos llevar esta difusión, pues ayudaríamos mucho a esta población, ¿no? Bueno, ya les he dicho esto acerca de la pobre perfusión que se va a lograr por la angiogénesis inadecuada. Vamos a tener hipoperfusión, estrés oxidativo, disfunción de los endotelios, disfunción y estrés a nivel celular, y empieza a haber apoptosis y necrosis en el tejido. Esto es en el sincitotrofoblasto, lo que les comentaba. Acerca de cómo les comentaba yo, de cómo se forma la nueva circulación de la placenta, ¿me entendieron? Sí. Bueno, espero que sí, si no me pueden interrumpir para que lo tratemos de explicar de mejor manera. Este estrés oxidativo, pues ya se los comentaba ahorita, va a tener necrosis en el trofoblasto y hay activación de células endoteliales y moléculas proinflamatorias, y también actúan como agentes y monocitos, fuente considerable de citocinas, que para mi manera de expresárselos es la manera más exponencial de respuesta inflamatoria que vamos a tener. Como se los dije al inicio, si sabemos que en el cordón y en la placenta es el origen de las células madres, bueno, pues aquí tenemos el origen de una catástrofe que viene en cadena y cada vez haciéndose más grande. Ya les hablaba de esto, marcadores inflamatorios. Esto ya va a ser en la fase de la necrosis de estas células. Proteínas en fase aguda, alfa-1 antitripsina, proteína C reactiva, interleucinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral y marcadores de activación de leucocitos. Aquí dice, es un síndrome caracterizado por un vasoespasmo significativo. ¿Qué pasa? Los endotelios dentro de la circulación tienen la capacidad de la elastancia. Quiere decir que las presiones que salen del corazón, 120 milímetros de mercurio, son reguladas por los endotelios con el tono vascular y van a entregar las presiones adecuadas a cada órgano, presiones como a un riñón 70 milímetros de mercurio, de haber nacido a 120 milímetros de mercurio. Esto se obtiene con la elastancia vascular. Ahora aquí, esta elastancia se ve perdida, el endotelio está siendo agredido, está inflamado y se pierde esta autorregulación, entonces tenemos vasoespasmo por la activación y la inflamación endotelial. Se presenta a partir de la semana 20. ¿Recuerdan que les dije que pasa en la semana 20? ¿Qué pasa con ese trofoblasto? Les dije que de ser
epitelio se vuelve un endotelio. Entonces, pues ahí tenemos el cambio, ¿sí? Y durante desde la semana 20 hasta terminar el embarazo y hasta una semana después de haber tenido el parto, se puede presentar el cuadro clínico. Y el cuadro clínico, pues tenemos cifras tensionales 140-90 y proteínas en orina. Esto básicamente. Ahora, esto saberlo como el Padre Nuestro, saberlo como nuestro nombre. Si tenemos cifras tensionales que se están elevando, que no se habían documentado en el embarazo y que encontramos en un examen de orina proteínas de 30 miligramos, estamos hablando de este cuadro clínico, ¿sí? O 300 miligramos en 24 horas, en orina recolectada de 24 horas, entonces pues estamos hablando de una preeclampsia. Ahora, debemos ir clasificando la entidad de acuerdo a cada paciente, individualizarlo. Puede ser una paciente que ya era hipertensa y tener proteinuria, pero entonces con el control prenatal nos estaremos dando cuenta si está habiendo una elevación de la expresión de proteínas en orina o se mantiene estable, o la hipertensión que se puede considerar durante el embarazo. Vamos a clasificarlo. Tenemos que la hipertensión crónica, una paciente que ya traía estas cifras tensionales, ¿sí? Y es muy importante que haya quedado documentado durante el control prenatal. Se identifica antes de la semana 20 y persistirá después del parto. La hipertensión gestacional que va a ocurrir, tenemos 140-90 sin proteinuria y ocurre después de la semana 20. Se normaliza las cifras tensionales antes de las 12 semanas posparto. Y aquí de la entidad que estamos hablando, una preeclampsia con hipertensión de reciente después de la semana 20. ¿Cuántas? Les repito, en un examen de orina 30 o 300 en 24 horas en la orina recolectada. Hipertensión crónica más preeclampsia agregada, quiere decir una paciente que ya es hipertensa al inicio del embarazo y seguimos la curva de las proteínas en orina después de la semana 20 y se han incrementado. Entonces, ¿para qué nos interesa todo esto que les he hablado ahorita? En mi opinión, inicialmente me pidió el doctor David que les hablara yo de choque hipovolémico en estos casos, en paciente obstétrica. Pero acabamos de participar en un curso en el Hospital de la Mujer y empezamos con esto, ¿sí? Porque a partir de esta temática sabemos que todo lo que va a acontecer bioquímicamente, todas las irregularidades son por desgaste y activación de estas, y por eso se ven expresadas. Entonces, una de las causas del sangrado y que no lo podamos corregir, pues inicia acá, ¿sí? Ya lo veremos más adelante en estas diapositivas. Ahora, ¿para qué necesitamos saberlo? Era todo lo anterior. Lo clasificamos así, ¿y para qué me interesa que lo sepamos? Porque es una paciente que ya debe tener un tercer nivel. Esta paciente no se nos debe complicar. Regularmente pasa, y creo que en un buen porcentaje de nosotros consideraríamos, es una paciente con embarazo a término, con cifras tensionales altas, tiene proteínas en orina. ¿Y qué vamos a hacer? Clínica donde ustedes consideren, vamos a interrumpir el embarazo. Nosotros, la mayoría de nosotros no somos la persona indicada para hacerlo. Entonces, lo que yo quiero que quede claro, que estas pacientes se deben referir a los médicos que están especializados en
en esta situación, en esta entidad, ¿sí? No debemos seguir manejando a esta paciente. Debemos evitar que la preeclampsia se vuelva una preeclampsia severa. Con esto ponemos en riesgo la vida de la mamá. Ahora, preeclampsia con criterios de severidad. Seguimos clasificando estos síndromes hipertensivos. Pues ya tenemos una hipertensión más acentuada. ¿Y qué es lo que está pasando? Tenemos aquí cifras mucho mayores. Esto ya es una preeclampsia severa. ¿Qué quiere decir? Que los endotelios ya tienen una disrupción significativa. Y les dije que se encuentran en toda la economía. Quiere decir que en el cerebro, quiere decir que en los riñones, quiere decir que en todos lados ya tenemos un deterioro significativo. Aquí dice que se tome en 2 ocasiones y se exprese de la misma manera y que se presenta algunas de las siguientes. Bueno, proteinuria pues ya está. Ahora trombocitopenia. La cuenta de plaquetas está en descenso. ¿Por qué está descendiendo? Los endotelios agredidos van a ser un factor, un elemento quimiotáctico para estas células. En este lugar van a llegar a tratar de parar la lesión y nuestra cuenta plaquetaria normal se va a ir agotando, ¿sí? Al grado que ustedes quieran, ¿sí? Dependiendo la severidad de lo que tengamos. Por eso lo importante de toda esta temática, que nos quede claro, la trombocitopenia se va a dar por el agotamiento. Todas las plaquetas irán trabajando a tratar de frenar la lesión en los endotelios. Lo siguiente, los endotelios a nivel del riñón también están sufriendo. Empezamos a tener necrosis en la corteza renal y vamos a escalar la lesión renal desde la lesión renal elemental hasta tener una lesión que tal vez va a ser que ya no va a tener marcha para atrás. ¿Sí? Empezamos a ver que hay duplicación de la creatinina basal en ausencia de enfermedad renal. Son criterios de una preeclampsia severa, ¿sí? Deterioro de la función hepática. ¿Qué es lo que está pasando? Las fenestraciones intrahepáticas también tienen endotelios. Todo nuestro cuerpo tiene endotelios. Estas fenestraciones están teniendo una respuesta inflamatoria significativa, con lo que va a llevar elevación de transaminasas al doble de los niveles normales. Desde aquí ya empezamos. Todos estos datos que yo les estoy comentando están determinando los criterios de una preeclampsia severa, que no se debe manejar más que en un tercer nivel. Edema pulmonar. La permeabilidad que se va a dar en la vascularidad, corazón derecho, arterias pulmonares, es la condicionante de que haya de líquido y empieza a haber disrupción a este nivel y pues una diseconomía. Y ahora lo peor que puede pasar, alteraciones en el sistema nervioso central. Encefalopatía hipertensiva en el embarazo es muy agresiva, deja lesiones, nos deja secuelas, pone en riesgo la vida de la paciente potencialmente y lamentablemente es lo último que se presenta. Entonces, las probabilidades de estamos perdiendo. Hemos tenido muchos casos así y lamentablemente llegamos al daño cerebral irreversible, hasta la muerte cerebral, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos mecanismos de la hipertensión están pasando y cada vez se está volviendo mayor el problema.